Es una bendición estar aquí. You can sit down. I'm very glad to be here. Estoy muy contento de estar con ustedes And I bring you greetings from y traigo Baltimore Bible saludos de Church, Baltimore, the church that I have the la iglesia privilege donde of yo estoy pastoring, predicando y estoy pastoreando. and very grateful that Y my estoy wife, muy Jennifer, agradecido que can mi be esposa here with Jennifer me pueda as estar well. aquí conmigo también. We've had a wonderful time Ha sido un here tiempo already asombroso ya. in, the city, Y la here, ciudad aquí Lobos, de Lobos, and in Argentina, y my first time Argentina, es mi primera vez aquí. here, and very glad to Y estoy minister tan with my agradecido de friend poder Alejandro. ministrar junto a mi amigo Ever Alejandro. since our days in seminary, Desde los días de I seminario, looked up to yo, Alejandro. yo admiraba a I saw Alejandro. him as a man Lo of veía como un hombre faithfulness, que era a man fiel, of conviction, de convicción, a man of humility, un hombre de humildad. and seeing that Y both viendo from eso afar tanto de and up lejos close, como de cerca, and just seeing that he's y, the same man, y ver que ese mismo hombre, regardless of where he is. sea de donde sea que él esté, He and his wife Monica have been very él y su esposa gracious Mónica han to sido us muy, in, hosting muy us in amorosos their con home. nosotros, abriendo su And we've had hogar. a wonderful time, Y hemos pasado un here tiempo getting to know some of hermoso you conociendo también a and the algunos de men who were ustedes, here for the los hombres que estuvieron para la conference, conferencia en este fin de semana. It's, just a great privilege Es to un be able privilegio to para see the mí work that the poder Lord ver is doing la here. obra que el Señor está haciendo aquí. And I'm very excited Y estoy for the tan future entusiasmado and what the Lord will continue to do. por ver lo que el Señor hace aquí en el futuro. Today we're going to turn to Hoy the Word of God. vamos a ir a la palabra de Dios. We'll be taking a look at 2 Vamos a mirar Corinthians 2 Corintios chapter 4. capítulo 4. And as we turn to the Word of Y God, yendo a la palabra de Dios, we understand that the Word entendemos of que la God palabra de brings us Dios comfort, nos trae the Word confort, of God consuelo, brings us strength, nos trae and the fuerza, Word of God fortaleza, brings us hope. nos trae esperanza. And that's very important. Y eso es muy importante. It's very important Es muy importante to know that we have a que place nosotros to turn sepamos que to, tenemos un lugar a even donde during ir, times of aún difficulty. en momentos de dificultad. Personally, Personalmente, I've lost two men yo in he my life perdido who are spiritual dos father hombres figures que to eran me. para mí dos padres One was espirituales. my pastor, Tom Uno fue Leak. mi pastor, Tom Leak. Tom Leak, He taught me, y él me enseñó, trained me, me entrenó, he mentored me, me mentoreó, he encouraged me. me animó. And when I started our Cuando church yo plant comencé back a in the plantar year una of, iglesia 2012, en el he 2012, supported me. él me apoyó. He was a gifted preacher, Era un hombre, un fabuloso a predicador, faithful pastor, un pastor fiel and a true friend. y un verdadero amigo. And he passed away Y in March él of 2021 falleció en marzo del after 2021 battling pancreatic cancer. después de batallar con cáncer pancreático. The other man who was a El, spiritual el otro hombre que father fue figure to me, una figura was John paternal fue el pastor John MacArthur. I started listening to Pastor Empecé a John escuchar al pastor MacArthur 30 years ago, hace más de 30 also años. in, it was about 1993, Y más o menos en 94, 1993, that I 94, started listening que to yo him. empecé a escucharle I met him for the first time y in lo conocí por 1999, primera vez en 99. and in 2006 Y en he el also became my 2006 pastor. también él se convirtió en mi pastor cuando yo empecé a ir al seminario and Grace Masters Community Church. y la iglesia Grace He made Community Church. himself available to me Él se when I hizo, had él questions. estaba disponible para mí cuando yo tenía He supported preguntas, our me church. apoyó a mi I iglesia. joined him for a ministry trip. Yo hasta estuve con él en And the un, night en un before, viaje de He ministerio had y en la an noche AFib attack antes que él tuvo and un started suffering ataque from some of the heart problems that he had. y empezó a sufrir algunos de los problemas de corazón que He él was tuvo. actually on the phone with me for Estaba, about 20 minutes. estaba en el teléfono conmigo por más o menos The 20 night minutos. before to minister to a friend La of noche mine, antes whose daughter para was ministrar violently attacked. a una persona que había And sido both of us atacada ministered violentamente. together to my Y friend. juntos estuvimos ministrando a este He amigo was a true mío. shepherd. Él era un verdadero pastor. And he went home to be with the Lord Y se fue a estar con el Señor July 14th, el 14 de 2025. julio 2025. And as a church, Y como iglesia, personally, we've suffered personalmente, many losses. nosotros sufrido We también have muchas there was pérdidas. a woman who was 37 Había una years mujer que old, tenía 37 años en and, nuestra she iglesia was killed in a tragic y car ella falleció en she was struck by un a accidente car de vehículo. head-on, Le chocaron and de then the frente car caught on fire, y el auto se encendió and she died in the y ella accident. murió en ese accidente. We have a young 3-year-old Tenemos girl in our church una nena de 3 años en nuestra who has iglesia a tumor on her que tiene un brainstem, tumor ahora en su cerebro and she's expected to pass away y this summer. se espera que ella fallezca ahora en el verano. And my wife's sister, Y la hermana de mi esposa, Shireen, passed away in our home. falleció en nuestro hogar. She lived with us for about a Ella year vivió and a con half nosotros por before un she año y died, medio antes de fallecer. and my wife found her Y mi on esposa the floor, lo encontró en el piso after coming home. después de volver a casa un día. And I've heard that your church Y is yo he also, escuchado que también tu iglesia, going vuestra through iglesia, many difficulties yourself. está pasando por muchas dificultades también. And we do pray for Y Normie and her oramos family, por Normi y por su familia, along with all of you here junto con as todos well. ustedes.
and we turn to the Word of God, y vamos because a la palabra de the Dios, Word of God porque can la bring palabra us de hope Dios in times like this. nos trae esperanza en The momentos como Word este. gives us comfort, La palabra nos it gives da us consuelo, nos da fuerza and it gives us hope. y nos da esperanza. And whether we realize it or not, Y aunque no nos demos cuenta quizás, we're all heading down the road to the end. todos estamos yendo hacia el final. We may never battle cancer, Quizás nunca luchemos contra el cáncer, pero todos enfrentaremos aflicción, dolor, sufrimiento, deterioro y finalmente la and muerte. if our Lord does not Y si return nuestro Señor no first, regresa primero, life is winding la down vida se for all está of us. acabando para todos And my nosotros. question is, how Y mi can you pregunta es, embrace ¿cómo puedes the abrazar prospect of la your own perspectiva de tu mortality propia with mortalidad confidence con and confianza prepare others y to preparar do the a same? otros para hacer lo mismo? What's going to ¿Qué prevent te you impedirá from becoming angry and enojarte bitter o amargarte when the hour draws cuando se near acerque la hora para for ti those that you love? o para aquellos que amas? How can you cross the ¿Cómo finish puedes line romper la cinta with extendida boldness and a lo largo de la línea de la anticipation? meta con audacia Are e you incluso going to be able expectativa? to ¿Sabes finish well? lo que necesitas para And the terminar Bible bien? again has the Y answers otra vez to la this. palabra tiene la respuesta para todo esto. And I want to turn you again Y to this quiero passage nuevamente llevarlos in 2 a 2 Corintios chapter 4, capítulo 4. and I pray that the Lord would give us Y oro eyes que to el Señor see nos dé los ojos and para a ver heart to understand y un His corazón para entender su truth. palabra, Let's take su a look at verdad. 2 Corinthians 2 4, Corintios starting capítulo at verse 4, 16, empezando down versículo to chapter 16 5 and verse 10. hasta capítulo 5, versículo 10. Leamos las Escrituras. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, as we come before you, viniendo ante ti esta mañana, Father, we pray that oramos, you would Señor, allow que, your word permita que tu palabra tenga un impacto en nuestros Father, that your word corazones, would change our que tu lives, palabra nos transforme, that we would not just que no look at your solamente word as a man who miremos beholds the mirror, tu palabra como un hombre que mira un espejo y se olvida de cómo se but ve, Father, that we would be changed sino que by seamos your word. transformados por tu Father, I palabra. pray that you would bring us comfort Oramos, Señor, que nos traigas consuelo y esperanza y fuerza through the power of your word. por medio de la palabra, del poder de tu palabra, y que me uses a mí como un instrumento débil para la bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. In 2 En Corinthians, 2 Corintios nos encontramos cara a cara con un hombre que está contemplando no solo su propia mortalidad, y esto nuevamente es algo que todos nosotros tenemos que pensar. Y en pasajes anteriores, el apóstol Pablo mantuvo esa esperanza que aún podría estar vivo cuando el Señor Jesucristo regrese. Y como creyente debemos vivir con esa expectativa de que el Señor podría regresar en cualquier momento. Hay muchos pasajes que lo hacen muy claro que Pablo tenía esa expectativa de que quizás él esté vivo cuando el Señor regrese. En 1 Corintios, que fue escrito solamente 1 o 2 años antes de 2 Corintios, Pablo dice esto en el capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Se está incluyendo a sí mismo. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Nuevamente, Él se está incluyendo a sí mismo en esto. Quizás yo esté vivo cuando el Señor regrese. En 1 Tesalonicenses dice esto en capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y escuchen esto, luego nosotros, los que vivimos, nuevamente se incluye a Él mismo, los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente, Pablo tiene esta expectativa de que él quizás esté vivo, pero cuando llegamos a 2 Corintios, por primera vez, por lo que nosotros sabemos, Pablo está empezando a pensar de que quizás él no esté físicamente presente cuando el Señor regrese. Dice esto en capítulo 4, versículo 16. Dice que el hombre exterior se va desgastando. Capítulo 5, versículo 1. Dice, la morada terrestre se está deshaciendo. Este es un pasaje que es sobre el final de la vida. Y él quiere cruzar la meta final, no siendo una decepción, no en derrota, sino en la fuerza, en la fortaleza del Señor. Él quiere cruzar la meta en confianza, una confianza fuerte que es suficiente para poder superar la aflicción e incluso la muerte. Esto se trata de la resiliencia, la perseverancia de la fe ante la aflicción y la muerte con coraje. Capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Capítulo 6, versículo 5, versículo 6, así que vivimos confiados siempre. Capítulo 5, versículo 8, pero confiamos, dice. La palabra allí, confiar, significa ser audaz, ser confiado, y básicamente tiene un significado de atreverse. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que los creyentes pueden enfrentar la aflicción e incluso la muerte con una audacia y una confianza que reconoce que el tipo de salvación que tenemos en Cristo es tan impenetrable y tan segura que nada puede atravesarla para destruirla. No importa lo que la vida nos depare. Podemos enfrentar los peores momentos con una certeza y una seguridad que se mantienen firmes bajo la presión. El cristiano es más que a prueba de balas. El cristiano es prueba de muerte. Y podemos morir con una confianza que dice lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículo 55, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la confianza que tenemos no se trata de nuestra propia fuerza. Nosotros dependemos de la fuerza del Señor y nos damos cuenta que Dios es el que nos da a nosotros la victoria. Pablo continúa diciendo esto en 1 Corintios 15, versículo 56. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un poder celestial que está obrando en el creyente, que nos permite terminar bien. Y vamos a examinar 5 claves para terminar bien. 5 claves de las Escrituras para terminar bien. Número 1. Los creyentes mantenemos nuestra perspectiva celestial. Miren el versículo 16 ahí del pasaje. Dice, por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La seguridad del mundo se basa en lo que podemos hacer, lo que podemos sentir y lo que podemos ver. Es una perspectiva limitada, pero eso no es lo que caracteriza al cristiano. Nosotros no depositamos confianza en lo que podemos hacer, lo que podemos sentir, lo que podemos ver. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo no deposita confianza en lo que puede hacer. Entonces, versículo 16 dice que el hombre exterior se va desgastando. Estoy perdiendo mi fuerza, estoy perdiendo mi habilidad, pero ahí no está mi confianza. Nuevamente, este es un tiempo en la vida de Pablo donde él está luchando con la realidad de que quizás él no esté cuando el Señor regrese. Y cuando él escribe esta carta de 2 Corintios, él está diciendo que ya mi cuerpo está sufriendo bastante. Ya está sintiendo
la decadencia de su propio cuerpo. Dice, mi hombre exterior está decayendo. Y aunque reconoce que sobrevivió a la persecución y otros peligros, que él no podría escapar esto de su propio cuerpo, del desgaste de su propio cuerpo. Y nosotros todos estamos en el proceso de decaer de esta manera. Los científicos han descubierto que el deterioro mental ocurre más o menos a los 40, pero nuestros órganos comienzan a deteriorarse mucho antes. La mayoría de las funciones corporales alcanzan su punto máximo poco antes de los 30 y luego todos comenzamos a declinar. Disculpen, hermanos, les informo de esto, pero todos estamos decayendo. Eso no alienta a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero nos guste o no, tus fuerzas van a fallar. Y si no estás sosteniéndote más que solo tu cuerpo físico, no podrás mirar a la muerte con confianza. Pero he aquí las noticias alentadoras. Aunque tu cuerpo físico alcanzará su punto máximo, declinará, tu vida espiritual continúa renovándose día a día. Y si estamos haciendo una inversión en nuestra vida espiritual, podemos continuar viendo el retorno de esa inversión hasta nuestro último aliento. Podríamos tener 80 años y estar en mejor forma espiritual de tu vida, porque el hombre interior siempre se está renovando. En Romanos capítulo 8, versículo 29, nos hace saber que si hemos sido predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, esa es la meta espiritual de nuestras vidas. Podemos ser más y más, vernos más y más como nuestro Salvador, que podemos crecer a la imagen de Él, y esa es la perspectiva eterna que necesitamos tener. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es un poquito de provecho, entonces no dejes de ir al gimnasio y comer bien, pero poco provechoso. Pero la piedad, la vida espiritual, es para la vida del presente y también para la venidera. Entonces, si tu inversión principal es en tu vida espiritual, tiene beneficio ahora y tiene beneficio para la eternidad. Entonces no depositamos confianza en nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos nos van a fallar. También como creyentes no ponemos confianza en lo que sentimos. Miren el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La aflicción que Pablo sufrió fue tanto física como mental. Él habla de algunas de las aflicciones físicas en 2 Corintios capítulo 11, si quieren ir junto conmigo allí en sus Biblias. 2 Corintios capítulo 11. Y piensen en estas, porque cualquiera de estas podría ser extremadamente difíciles para experimentar. Pero esto fue como una combinación, uno detrás de otro para él. Miren versículos 23 hasta el 27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Aquí tienen al apóstol Pablo y está hablando de peligros viniendo de todos lados. A donde él mire hay un peligro aquí, un peligro allá. Y está en constante peligro de que su vida podría ser removida de él. Y esto es lo que le pasaba al apóstol constantemente. Pero es aún más allá de esto. Es más allá de lo físico que él sufrió. También está lo mental, lo emocional que él soportó. Miren los versículos 28 y 29. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y aquí encontramos que el apóstol tenía una preocupación por la iglesia en lo profundo de su corazón. Y aún en el libro de 2 Corintios, él necesita defender su apostolado. Él estuvo 2 años dando su vida a esta iglesia, dice en Hechos capítulo 18, y escribió numerosas cartas a esta iglesia porque le preocupaba mucho, pero esta iglesia todavía le cuestiona si realmente es un apóstol. Esto era algo que le pesaba en su corazón. Y los sentimientos no determinan, si los sentimientos determinan la resistencia, Pablo habría abandonado esto hace mucho tiempo. La resistencia, la perseverancia no se basa en los sentimientos. Pero por muy grave que se vea esta imagen, en el capítulo 5, Pablo dijo que esto es ligero, es momentáneo. Comparado con el peso eterno de la gloria, es un peso ligero, liviano. Y nuestros sufrimientos como cristianos pueden incrementar aún el gozo que se espera hasta la eternidad. Dice Pablo, la aflicción produce un peso en gloria. Hay como una correlación entre el sufrimiento que nosotros tenemos y la gloria que vamos a disfrutar más adelante. Están conectados. Y esto no nos enseña que todo sufrimiento es recompensado. Ese no es el punto, sino que todo sufrimiento que se hace mientras miramos hacia Cristo. En el capítulo 4, versículo 18, dice, habla del sufrimiento que nosotros tenemos. Y dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, de este peso eterno en la gloria que habla en el versículo 17, dice, produce un peso eterno en gloria, solo si estamos mirando las cosas que no lo que no se ve, sino no lo que se ve, sino lo que no se ve. Tenemos que tener una perspectiva eterna. Tenemos que estar mirando hacia Cristo Jesús en nuestras pruebas. Y si miramos hacia Jesús en medio de nuestra aflicción, eso va a producir en nosotros un eterno peso en gloria. Porque estamos creciendo en la semejanza de Cristo. Estamos recibiendo fuerza de Él. Entonces, no solamente mires lo que puedes ver. Lo peor que te puede traer el sufrimiento es también lo mejor que te puede traer. Si tu sufrimiento te hace mirar a Jesús, eso es lo mejor que puedes recibir. Jesús es lo mejor que puedes recibir. Y si tu sufrimiento te lleva más cerca a Cristo, a Jesús, tienes lo mejor. Entonces permite que tu sufrimiento, que estas pruebas te lleven al Señor Jesucristo. El contraste es entre lo ligero, lo momentáneo, y lo que es eterno, lo que es pesado. Y tenemos que mirar nuestras pruebas y filtrarlos de esa manera. También como creyentes no ponemos nuestra confianza en lo que podemos ver. Versículo 18, leemos allí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto casi parece una declaración rara, paradójica. ¿Cómo puedes ver lo que no se puede ver? ¿Cómo hacemos eso? Todos sabemos cómo podemos ver lo que sí se puede ver. Usamos nuestros ojos para verlo. Pero para ver cosas que no se pueden ver, ¿cómo puedes ver lo que no se puede ver con tus ojos? Para ver lo que no se puede ver necesitas la fe. Y eso es exactamente el punto aquí en capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Escucha, si solo miramos lo que se puede ver con nuestros ojos, no hay mucho de lo que aferrarse. Nuestros ojos solo pueden contemplar cosas que van a perecer. En el mundo en el que vivimos es perecedero y todo está pereciendo. Y si tu confianza está puesta en lo que puedes ver, tu confianza está en algo que va a morir. Cuando experimentamos las dificultades de la vida, a veces podemos pensar que eso es todo lo que va a haber. Pero con los ojos de fe vemos aquello lo que es eterno, un hogar celestial, recompensas celestiales, almas
almas en el cielo para siempre. Y está la presencia eterna del Salvador. Estas son las cosas que nosotros podemos aferrarnos, aunque no podemos verlos con nuestros ojos físicos. Y esto es la perspectiva celestial que tienen los creyentes. Y nuestra fe perdurará si tenemos una perspectiva celestial. Número 2. Los creyentes encontramos consuelo en nuestro lugar celestial. Capítulo 5, versículos 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amen. Amén. Our human bodies, Nuestros cuerpos humanos, just like the world como around el us, mundo que nos rodea, is a temporary residence. es una residencia temporal. Our bodies in their Nuestros current cuerpos en su condición actual eventualmente necesitarán reparación or will one day be y beyond algún día repair. estarán más allá de la Paul reparación. picked up this Y Pablo tomó illustration, una ilustración which he would have been thoroughly familiar with, con la cual él hubiera estado muy because he likens the familiarizado, human body to a porque él tent. compara el cuerpo humano con una And tienda what de was campaña. Paul's ¿Sí? trade? What was ¿A qué his se dedicaba occupation? Pablo? He was a ¿Cuál era su tent maker. ocupación? Él He was hacía somebody who tiendas, would make tents carpas, or repair tents. o las reparaba, las So he hacía o would las have been reparaba. thoroughly familiar Entonces with estaba this muy concept. familiarizado con este In the concepto. ancient world, En el mundo tents were antiguo, made out of animal hair. las tiendas estaban hechas de pelo de animal, como cabras, carneros, y todos sabían que eventualmente tendrían que ser reparadas o reemplazadas. Una tienda no era una vivienda permanente, no estaba destinado a eso. Y Pablo toma esa imagen para el cuerpo humano. El cuerpo humano se representa como esta tienda que puede ser derribada y que puede morir. Como creyentes reconocemos que este marco, que este cuerpo en el que existimos, no es el último lugar de residencia y añoramos el hogar, ese cuerpo que se nos va a hacer a nosotros. Yo disfruto hacer algo de camping, no mucho, pero me gusta un poquito. Y durante mi tiempo en el seminario, hubo varias veces donde salimos con un grupo de seminaristas. Hicimos camping en las montañas. Y era divertido por unos días. Pero después de eso ya era hora de volver a casa. Yo recuerdo una vez, tenemos un colchón de aire y yo y mi esposa estamos durmiendo sobre ese colchón. Y cuando nos acostamos la noche anterior estábamos re cómodos. Pero cuando levantamos en la mañana estamos ya sobre el piso. Porque había un agujero en el colchón y estamos acostados sobre piedras. Está bien una tienda por un tiempo, pero nosotros queremos estar en nuestro hogar permanente. Colchones de aire no son para siempre. Pero el edificio que Dios nos está preparando a nosotros es un edificio que va a perdurar para siempre. Tenemos un hogar. Y la idea detrás de la casa o de hogar es la idea de permanencia, estabilidad, protección y seguridad. No está amenazado por los elementos que lo rodean y nuestra morada celestial no será amenazada nunca más por los efectos de la caída. Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestra morada terrenal, escuchen, está sujeta al dolor y al ruido del dolor. No va a haber llanto, no va a haber nadie llorando, porque ya no habrá más lágrimas en el cielo. El momento que nosotros morimos, somos transferidos del dolor al paraíso. Mi pastor, Tom Leake, decía que es como la puerta, que la muerte es como la puerta al paraíso, es el portal al paraíso. Esa es la realidad que Jesús le aseguró a un ladrón en la cruz, cuando lo miró y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el regreso de Cristo, recibimos esos cuerpos glorificados, preparados para nosotros para toda la eternidad. Esto es algo increíble de pensar. Y la Biblia nos deja saber en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que habrá un momento cuando en el abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
would have actually been a rebuke. Esto habría sido una reprimenda a los maestros de la época de Pablo que creían The material que la was materia evil era and the intrínsecamente immaterial was malvada good. y que el cuerpo But he says, físico no, necesitaba God ser has a plan eliminado. even for our bodies. Pablo dice, no, porque And your body will one Dios day be changed tiene un plan para tu cuerpo y va a ser and brought into the transformado presence of God forever. y vas a estar en la presencia de Dios para siempre. Y nosotros There's entendemos a home that we're going que to. hay un hogar a donde nosotros And vamos. even death becomes Y aún la like a muerte ride home. es It's como like a nos lleva, bus es or a como taxi to un take us taxi home. al cielo. And, Ignatius, Ignacio, church father in, 110 un padre de la AD, iglesia en el 110 después de Cristo, he says, escribió "Come esto: fire, venga el fuego cross, o la cruz, battling with la lucha wild con beasts, bestias the salvajes, wrenching of el bones, desgarramiento de mangling huesos, of limbs, la mutilación de crushing of miembros, my whole el aplastamiento de todo mi cruel cuerpo, tortures of the crueles devil. torturas del diablo. Only let me Solo get to déjame Jesus llegar a Christ. Jesucristo. Whatever way takes me to Jesus Lo Christ, que me I lleve will a take it. Jesucristo, yo lo voy a Because I llevar. want to Cualquier be with vía, Jesus cualquier Christ. medio, porque yo quiero estar con We have a Jesucristo. heavenly home Tenemos that we're going to. tenemos un hogar celestial. And death becomes the portal Y la to muerte paradise. es el portal al paraíso. Es la entrada al paraíso por medio de la And muerte. if you're going to live with a bold Entonces, si confidence, vas a vivir con una you need to confianza, maintain a heavenly perspective. necesitas tener You need una to perspectiva find celestial, comfort in a heavenly encontrar place. consuelo en un lugar And celestial you also need to find assurance y in a encontrar heavenly seguridad pledge. en tu promesa Take a look at celestial. verse 5. Miren el versículo 5 del pasaje. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. How can you endure ¿Cómo puedes without losing resistir hope? sin perder la What's esperanza? the source of ¿Cuál your es tu strength? fuente de fortaleza? As believers, Como we're creyentes indwelt somos by the habitados infinite, por el Espíritu all-powerful infinito y Spirit todopoderoso of the living del God. Dios viviente. And the Bible lets La us Biblia nos know permite saber that everyone que who todo has been aquel que born of nace God de Dios has been given the ha Spirit recibido of God. el Espíritu de In Dios. Romans chapter En 8, Romanos verse 8, 9, versículo 9, it says, "The dice, Spirit el of God Espíritu de Dios dwells in mora you, en but vosotros. if anyone Y does si not alguno no have the tiene el Spirit of Espíritu de Christ, Cristo, he does not no belong es to de him." Él. So all believers have Entonces, the Holy Spirit. todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. If you're a believer, you don't Si eres have un to pray creyente, and no wait tienes que and tarry orar for the Spirit. y esperar Oh, que please, come el Spirit, come Espíritu Spirit. venga. No, Ven, if Espíritu, you're a ven. believer, you No, si eres un already have creyente, ya the Holy tienes Spirit of el Espíritu God. Santo de Dios. God's Holy Spirit has been El given Espíritu to Santo de every Dios one of se ha us. dado a cada He uno de gives us nosotros. peace, he Nos gives da us paz, joy, nos da he gozo, helps us to live nos lives ayuda of a vivir obedience. vidas de obediencia. But here's the Pero aquí additional hay un ministry of the ministerio Holy adicional del Espíritu Santo that you might not think about en que often. quizás no pienses But muy a the menudo. Holy Spirit El has been Espíritu given to Santo you se nos as ha a dado, pledge. se te ha dado como una The word garantía. pledge in La the palabra Greek is the word garantía arabon. es la palabra It's a arabón word that was used y es una for down palabra que payment, se usaba para un pago earnest money inicial, deposit. un dinero de It was garantía. used, it was a commercial loan Era una word. palabra de My comercial wife is a real estate agent, y and mi she esposa understands a lot of trabaja this. en lo que es los alquileres y demás y ella entiende todo esto, pero si vas a comprar una casa, tienes que poner un depósito diciendo que es serio mi interés por esta casa. Y si yo me alejo de comprar la casa, bueno, te puedes quedar con mi depósito. Es una palabra que se usa hoy, lo usan hoy los griegos, para un anillo de compromiso. Entonces, si alguien quiere casarse con una mujer y sale y compra con su dinero un anillo y se lo da a una mujer soltera, él está diciendo, quiero casarme contigo. Y lo que está detrás de eso es que si yo me alejo de ese compromiso, te puedes quedar con el anillo. Entonces es un depósito de compromiso que está diciendo, tengo cierta seriedad con este compromiso, que si yo me doy vuelta, cambio de opinión, yo te dejo ese compromiso, ese depósito a ti. Y no quiero que se pierdan este concepto. El Espíritu Santo es tu garantía, es tu promesa. Y si Dios se aleja de una promesa, entiende lo que Dios pierda, piensa en lo que Dios pierda. Dios se está alejando del Espíritu Santo. Te está dando el Espíritu Santo para prometerte que tengo una seriedad en cuanto a mi compromiso contigo. Si Dios se retracta de su promesa, habría una ruptura en la Trinidad misma. Para que Dios se retractara de esto es imposible. Dios dejaría de ser Dios si negara sus promesas. Es imposible. Escucha Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
The Holy Spirit El Espíritu Santo is given as a pledge se nos da como or as una a seal garantía, como un to show you sello how para demostrarte serious cuán God is serio Dios está about keeping His en, word to you. en cuanto a guardar su promesa your contigo. eternal life is Tu secure. vida eterna está segura. Nobody's able to take it away Nadie te lo from puede you. quitar. And God has Nadie. given us the Holy Y Spirit Dios nos ha dado el to Espíritu show us para that He will demostrarnos fulfill His que word Él va a to cumplir us. su palabra con nosotros. Believers have a heavenly perspective. Los creyentes tienen una perspectiva celestial, un lugar celestial, They have a heavenly pledge. una promesa They celestial. also have a heavenly Y cuarto, preference. tienen una preferencia celestial. Miren los versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. What makes believers endure even in the ¿Qué es face lo of que death? hace que un creyente persevere We aún have ante la a muerte? heavenly preference. Tenemos una preferencia We celestial. would prefer Preferiríamos nosotros rather to be absent from the body estar ausentes del than to be at home cuerpo with the Lord. y a estar junto al Señor, And con el here's Señor. the powerful Y aquí and está glorious truth that's la verdad communicated. poderosa que se menciona aquí, That believers, once que they los depart from creyentes, this life, una vez que parten they're immediately in the presence de of esta God. vida, están inmediatamente en la presencia de Dios. No hay un lapso There's de tiempo. waiting around No, until no es que estamos esperando finally the para que Lord comes finalmente back. el No, Señor vuelva. immediately when you die, Inmediatamente cuando you're tú in the mueres, presence of the estás Lord. en la presencia del And Señor. that's why Paul Y says, por "I eso would prefer to go." Pablo dice, yo preferiría ir, Because to leave from here is to be porque present there. salir de acá, fuera de aquí, yo estaría presente allí. En la gramática se llama una relación de aposición. Ausente de uno, estar presente con el otro. No hay un sueño del alma, sino que los creyentes inmediatamente, instantáneamente y permanentemente pasan a la presencia de Cristo. Y por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y no es simplemente que no queremos estar enfermos o no queremos gemir en el cuerpo más, es que queremos estar con Cristo, en la presencia de Cristo, y que eso es lo que yo prefiero. No es solamente la ausencia del dolor, es la presencia del Salvador. Y no lo cambiaríamos por nada. ¿Piensas que las personas en el cielo quieren regresar? Si estás en el cielo, quieres quedarte ahí para siempre. Yo no quiero volver acá. Entonces aquellos que transicionan y entran a la gloria tienen ningún deseo de volver a nosotros. Quieren que nosotros vayamos con ellos, pero ellos no quieren volver. Ellos están en la presencia del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cielo es el verdadero hogar. Es como que estamos enfermos por estar en casa, por la casa donde nunca hemos estado. Jesús dice, me iré a preparar un lugar para ustedes, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la presencia del Señor que nosotros deseamos. ¿Puedes imaginar estar en la presencia de Jesús y querer irte? Cuando estaremos en la presencia del Señor, nunca nos vamos a querer ir. Ni se va a considerar, no va a ser un pensamiento, porque estamos en la presencia de nuestro Salvador. Los creyentes tienen una perspectiva celestial, un lugar celestial, una promesa celestial, una preferencia celestial y también una búsqueda celestial, y este es el último punto. Los creyentes estamos motivados por nuestra búsqueda celestial. Versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué motiva a los creyentes a soportar cualquier cosa que la vida les depare? ¿Qué les da la confianza de vivir la vida con la seguridad, con la confianza? Hay una pasión consumidora, un impulso que tienen de complacer al Señor. Esa es nuestra ambición. Para eso vivimos. Vivimos para la gloria de Dios. Estamos buscando el honor de Dios. Nuestras vidas están consumidas con agradarle a Él. Y nuestra transición de esta vida a la gloria es solamente una transición a una condición donde podemos
complacer al Señor perfectamente. ¿Hay alguno más que está cansado de pecar? ¿Alguno por ahí? Estamos cansados del pecado. Pero en la presencia del Señor ya no va a haber pecado. Siempre estaremos con el Señor, siempre le agradaremos al Señor. Esa es nuestra ambición en la vida, es de complacer a Dios. Y en el cielo complacemos al Señor perfectamente. Y para aquellos que están aquí, ¿pueden decir que ese es mi verdadero deseo? Que más que todo lo demás, yo deseo complacer al Señor, agradar al Señor, porque si no tienes un deseo de agradar al Señor más que cualquier otra cosa, no eres un verdadero creyente. Si realmente no tienes un deseo por el Señor, por agradar al Señor, no conoces al Señor. Dios nos da un amor por Él. Dios nos da un deseo de seguirle, de obedecerle. En Efesios capítulo 6, versículo 24, el apóstol Pablo dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Quiénes son las personas que tienen gracia, que reciben gracia? Aquellos que aman al Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Vean lo que Pablo dice. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si no tienes amor por el Señor Jesucristo, estás en una categoría de personas que están maldecidas. Por eso estoy diciendo, si no amas al Señor, no conoces al Señor. Si no tienes un deseo de agradar al Señor, no conoces al Señor. Y si no has escuchado nada de lo que he dicho todo el día, toda la mañana, quiero que sepas que puedes venir a conocer a Dios hoy. Aunque lo sepas o no, hay un Dios que está por encima de ti. La palabra dice que los incrédulos suprimen ese conocimiento en la injusticia. Este Dios que creó todas las cosas es absolutamente santo. Y el hombre, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hemos decidido ir por nuestro propio camino. Le hemos dado la espalda al Señor. Y si somos capaces, y si fuésemos capaces de realmente guardar toda la ley, pero ser culpables solo de un punto, la Biblia dice que seríamos culpables de todo. Todos somos pecadores a los ojos de un Dios santo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única esperanza que tenemos de entrar a ese reino eterno, ese hogar permanente del cual hablamos, es que si le das la espalda a tus pecados y confías solamente en Cristo. No hay nada que puedas hacer para de alguna manera borrar los pecados que has cometido. Lo único que puedes hacer es tirarte encima de Cristo Jesús. Que saber que Jesucristo ha hecho todo lo que necesitas para tu salvación. Que Él fue el que vivió la vida perfecta que no pudiste tú vivir y murió en la cruz y trajo sobre sí mismo el pago, la penalidad del pecado que tú mereces. Y si tú te tornas a Él y confías en Él para tu salvación, la Biblia te deja saber que puedes tener el regalo, el don de la vida eterna. Le darías la espalda hoy al pecado y irías a Jesucristo. Todas las cosas que hemos hablado hoy no te pertenecen si no conoces a Cristo Jesús. Solo hay una manera, una senda. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En la conferencia de ayer, compartí con los hombres que hay algunas cosas que son más fáciles de explicar por negación en lugar de una explicación positiva. Por ejemplo, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, decimos que no hay nada que Dios no sepa. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, decimos que no hay lugar donde Dios no esté presente. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos diciendo que no hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando describimos a Dios, podemos hablar de Dios
como sin límites. Está fuera del tiempo. Cuando hablamos aún de su santidad, decimos que Dios no tiene pecado, cero pecado en Dios. Y la santidad de Dios es un concepto muy difícil para nosotros comprender. Porque nosotros podemos entender quizás que de alguien que no tiene pecado, pero la santidad positiva de Dios es muy difícil de describir. Aún los ángeles santos, los ángeles que nunca han pecado, todavía están frente al trono de Dios, cubriendo sus ojos, cubriendo sus pies, y están gritando, clamando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. La tierra entera está llena de su gloria. Los ángeles los ángeles santos reconocen a Dios como más santo, y no solamente santo, sino santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué repetir 3 veces? Santo, 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 infinitamente santo. Ángeles perfectos están describiendo a Dios en una categoría que es totalmente diferente. Los ángeles nunca han pecado, pero miran a Dios y lo adoran, le dan honra, porque tú eres santo como ningún otro es santo. Santo, santo, santo. Los teólogos han usado la palabra, el término apofático. Es una palabra en el latín que es por negación, que muchas veces comprendemos las cosas diciendo lo que no son. Y lo mismo es verdad cuando se describe al cielo. Es más fácil describir lo que no está ahí. En este lugar celestial a donde nosotros vamos, escuchen lo que dice la Biblia. No hay diablo. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El enemigo de nuestras almas, el padre de las mentiras, el primer asesino, él será removido para siempre. No hay diablo en el cielo. No hay incrédulos tampoco en el cielo. Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No habrá incrédulos. No habrá rebelión. Nadie que le da la espalda a Dios. Todos los que están en el cielo van a amar a Dios. Y más que eso, vamos a amar a Dios perfectamente. Tampoco hay mar en el cielo. Apocalipsis 21, versículo 1. Y el mar ya no existía más. El mar en el pensamiento judío era el lugar de lo desconocido. Era un lugar temeroso. Era un lugar donde ellos pensaban que los monstruos salían de allí, del mar. Ellos pensaban que se podían perder allí. Y en el Salmo 139 se habla de que el extremo, los mares extremos, era un lugar donde Dios mismo se podría encontrar, porque el mar era un lugar donde nadie podría realmente explorarlo. Se parecía tan lejos, tan profundo, era un lugar temeroso. Pero dice que en el cielo no va a haber mar. No va a haber temor. No va a haber esta incógnita temerosa. Y describe la diferencia entre el estado eterno y el mundo en que vivimos nosotros. Que también dice que no hay templo. Apocalipsis 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Se nos va a traer a este lugar de adoración, donde no va a estar encerrado por muros, sino que vamos a estar en la presencia inmediata de Dios y de Jesucristo el Cordero. No habrá separación, no más necesidad de sacrificio, sino que todos vamos a estar juntos con el Señor para habitar en su presencia para siempre. Tampoco va a haber sol ni luna. Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El que provee la luz para toda la eternidad va a ser el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a disfrutar de la gloria del Señor Jesucristo. Él va a proveer la luz para todos nosotros. No hay noche. Dice Apocalipsis 21, 25. Pues sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Y qué está diciendo eso? Es que tampoco hay peligro, no hay peligro. ¿Para qué tienes las puertas? Es para mantener a los criminales fuera,
los mantienes afuera y para proteger a las personas adentro. Entonces dices, bueno, chicos, vayan a jugar afuera porque las puertas están cerradas. Pero en el cielo están siempre abiertas porque no hay peligro. No hay nada que preocuparse en el cielo. Es un lugar de paz perfecta y de consuelo perfecto. Las puertas nunca se cerrarán. No hay noche, no hay peligro y no hay nada impuro. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No hay cosa impura. No hay mentira. No hay decepción. No va a haber otra rebelión en el cielo. Porque nada impuro va a entrar al cielo. No hay Satanás, no hay diablo que nos tiente. Y voy a agregar esto. Tampoco hay final. Apocalipsis 22:5. Dios el Señor los humillará y reinarán por los siglos de los siglos. No hay final al cielo al cual nosotros vamos a entrar. No hay final. Y también no hay tristeza. No hay tristeza. 21, versículo 4, dice, enjugará toda lágrima de los ojos. Y la idea aquí no es que Jesús está allí con una caja de pañuelos para quitarte todas las lágrimas. La idea es que nunca llorarás más. Nunca tendrás una razón por la cual llorar. Estás tan confortado, tan consolado en la presencia de Dios que nunca vas a derramar otra lágrima más. Me encanta lo que dice MacArthur acerca de esto. Él dice, lo que esto significa es que nunca habrá una lágrima en el cielo, ni una sola lágrima. No habrá nada triste. Nada decepcionante, no habrá nada que no sea satisfactorio, no faltará nada, no habrá nada malo, no habrá nada que limite, no habrá nada por lo que llorar, no habrá muerte. Nunca habrá separación entre tú y tus amados, porque siempre estarás con el Señor en la eternidad. Esa es la promesa que tenemos como creyentes. ¿No es una promesa bendita? ¿Por qué no quisieras estar ahí? En esa herencia gloriosa de los santos. Nuevamente, si estás aquí y no eres un creyente, solo hay una manera de salir, una manera de confortar, y eso por medio de Cristo Jesús. Todo lo que no vale, todo lo que es egoísta, todo lo que es mundano, será un día consumido por el fuego. Pero todo lo que es valioso, todo lo que es hermoso, todo lo que está centrado en Cristo, permanecerá por toda la eternidad. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu enfoque? ¿Es el hombre exterior o el hombre interior? ¿Lo que se descompone o lo que se renueva diariamente? ¿Lo momentáneo y temporal o lo eterno? ¿Lo liviano o lo pesado? ¿La aflicción o la gloria? ¿Lo visto o lo no visto? ¿Lo terrenal o lo celestial? ¿La tienda o el edificio? ¿Lo derribado o lo edificado? ¿Estar ausente o estar presente? ¿Mortalidad o vida? ¿Vivir por vista o caminar por fe? ¿Cuál de estos dos caminos? Y si no estás firmemente anclado en la eternidad, no vas a poder terminar bien. Pero si tenemos la perspectiva celestial, no hay ola de la vida que nos pueda derrumbar al punto que no puedas levantarte, porque nuestro Salvador nos sostiene. Él me sostendrá, ¿cierto? Pues me ama el Salvador. Mi pastor tiene un libro cortito sobre el discipulado. Él escribe esto. Todas las demás esperanzas mundanas finalmente te decepcionarán. No pongas tu esperanza en cosas que están pasando y que nunca pueden satisfacer el alma humana. Este es un llamado a una evaluación completa del estilo de vida actual, las metas, las actividades, a la luz de ese momento decisivo que se acerca en la historia, cuando veremos a Jesús viniendo en las nubes con poder. Hemos puesto nuestras expectativas muy altas. Nada menos que esa gloriosa apariencia nos satisfará. Nada más buscamos. Y por la gracia de Dios, ya sea que Él venga o nos llame a casa
we can cross the finish line podemos in cruzar full strength el final, la and live meta, a life that's con toda la lived fuerza well for His de glory. una vida bien vivida para su gloria. Let's Amén. go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Your word is so Tu encouraging. palabra nos anima Your tanto, word strengthens us. nos fortalece, Your Señor, word gives us hope. y nos da esperanza, Your word focuses us nos on enfoca eternity. en la eternidad. So, Father, I pray Entonces, that you would Padre, give us a oro heavenly que perspective, nos des una perspectiva that you would help us celestial, to live for your que nos glory, ayude a vivir para tu gloria and that we would be comforted, y Lord. que seamos consolados, In Señor. this life we do cry. En esta vida sí In lloramos, this life there en is esta vida pain. sí hay dolor, In this life there en is esta death. vida sí hay muerte. But Father, we Pero have a heavenly Padre, perspective. tenemos una And we perspectiva don't just look at celestial what we y no can solamente see, miramos lo que we look at what vemos, we can't see. sino lo que no So, vemos. Father, I pray that Entonces, you'd help Padre, us oro que nos ayudes to walk by faith a caminar por fe and not by sight. y no por vista. In Jesus' name we praise En el you. nombre de Thanks. Jesús te damos gracias. Amén.